Gracias, Amén. mi hermano. Muchas gracias. Bueno, mis queridos hermanos, como ya mencionábamos, vamos a ver este año, a lo que nos resta de año, el tiempo que Dios nos dé, que nos bendice con tanta vida, que, que pueda ser siempre de edificación, y queremos aprender más acerca de los varones de la Biblia, ¿ya? Aunque muchas veces lo hemos mencionado, lo hemos estudiado, pero nunca tan profundo, ¿ya? Y queremos conocer mucho más de cada uno de ellos. Y hoy vamos a ver a Abraham. Abraham. Ustedes saben a quién me refiero, ¿ya? Un hombre que, que fue uno de los primeros, digo yo, para mí, ¿ya? Porque nos demostró bastante lo que significaba la fe, ¿ya? Aunque sabemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿ya? Y Abraham es una de las figuras más importantes dentro de la Biblia, ¿ya? Fue el primero de los patriarcas, ¿ya? Y Dios le dio especificaciones, le dio una orden especial a él, y eso hoy día lo vamos a mencionar, lo vamos a estudiar. Y yo los invito, mi hermano, que el libro que vamos a usar va a ser Génesis. Yo sé que antes lo han escuchado, no va a ser difícil para ustedes, y empieza desde Génesis, mi querido hermano, 11. Vamos a mencionar un poquito de Génesis 11 hacia adelante, ¿ya? Y así como vamos avanzando, le voy a ir mencionando los libros de los cuales vamos a hacer uso. Así que empezamos inmediatamente, mis queridos hermanos. Abraham, ya. La genealogía de Abraham es muy especial, ¿ya? Y vamos inmediatamente. Dice que Abraham nació 5 generaciones después de la Torre de Babel. Y eso, mi querido hermano, nosotros lo podemos ver nada menos que en el capítulo 11, versículo 27. ¿Ya? Capítulo 11, versículo 27 nos dice que estas son las generaciones de Taret, ¿ya? Taret engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taret en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. ¿Ya? Bueno, mis queridos hermanos, y para que vayamos entendiendo bien, mencionamos que Abraham nació 5 generaciones después de la Torre de Babel, ¿ya? Mencionamos aquí un poco de la genealogía de Abraham, de dónde venía Abraham. Abraham o Abraham es la misma persona, ¿ya? Y en el Génesis 11, en el versículo 9, nos dice que por esto fue llamado el nombre de ella Babel, la Torre de Babel, ¿ya? Porque allí confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra, ¿ya? Y si usted vamos más atrás a Génesis 10:10, nos dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. Desde ahí empieza
todo lo que va aconteciendo, ¿ya? Babel se deriva del hebreo balal, ¿ya? Y significa trastornado, confundido, ¿ya? Y más tarde los babilonios interpretaron o la llamaron Babel, ¿ya? Como la puerta del Dios. Muchos, mis queridos hermanos, lo vinculan con Babilonia, la cual se convirtió finalmente de la ciudad malvada que persiguió al pueblo de Dios, ¿ya? Y, y se menciona varias veces a través de la Biblia, vemos que en Apocalipsis 17, capítulo 17, versículo 5, y dice que, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. ¿Por qué lo menciono? Porque se le atribuye todo esto a la Torre de Babel, mi querido hermano, ¿ya? Pero todo esto aconteció antes de qué? De Abraham. Abraham nació 5 generaciones después de la Torre de Babel. Se los hago hincapié en eso para que usted vea todo lo que aconteció antes. La maldad era grande, ¿ya? Era muy grande. Y la ambición también, ¿ya? Y, y por eso el Señor confundió las mentes, ¿ya? Dice que Babel significa trastornado, confundido, confundió las lenguas para que ninguno se entendiera, ¿ya? Y vamos a ir a Abraham. Dice que Abraham nació ¿de quién? De Taret, que era el padre, mi querido hermano, ¿ya? Y Taret tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Aram, ¿ya? Los estamos mencionando. Y aquí, mi querido hermano, vamos nosotros viendo que aquí en Génesis 11:27 dice que estas son las generaciones de Taret. Taret engendró a Abraham, a Nacor y Harén engendró a Lot, ¿ya? Y todos estos, mis queridos hermanos, voy a hacer acá, dice, ya había mencionado a quienes tomaron por esposa, mi querido hermano, y dice el versículo 29, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. El 31 dice, y tomó Taret a Abraham su hijo, y a Lot de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ellos hicieron un viaje, mis queridos hermanos, salieron desde la tierra de Ur, ¿ya? Y para que ustedes sepan, la tierra de Ur se menciona 3 veces en Génesis. Probablemente, mi querido hermano, se encontraban allí el Irak. Hoy día se conoce como Irak meridional, el moderno, ¿ya? Y nos dice, mis queridos hermanos, que también en Josué 24:2 dice, afirma que Taret servía a otros dioses cuando se hallaba más allá del río Éufrates en Aram, ¿ya? El padre de Abraham no servía a Dios, ¿ya? Quiero hacer hincapié en eso, ¿ya? Y la historia en sí, ¿ya? Viene a tomar aquí posesión de la historia de Abraham aquí en el capítulo 12, ¿ya? Porque dice, lo digo y lo dice así la Biblia, porque hay promesas para este varón, ¿ya? Hay promesas de Dios para Abraham, ¿ya? Y vamos a leer, mi querido hermano. Dijimos que
Abraham era uno de los primeros patriarcas, ¿ya? Y aquí hay una promesa en el capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire, ven, mi querido hermano, aquí Dios tenía propósito para este varón de Dios, ¿ya? Este varón reunía muchas cualidades para Dios, era un hombre completamente piadoso, ¿ya? Y dice la palabra de Dios que era correcto. A Dios le plació este varón, ¿ya? Y por eso él coloca sus ojos en él y le hace estas promesas, ¿ya? Y lo quiere sacar ¿de qué? De la tierra de su parentela, ¿ya? Dice que en Hebreos que por fe, Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Él no sabía al lugar que iba, mi querido hermano. Dice, ya, y un llamado, ese llamado, ya, soberano del Dios eterno, cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, fue una prueba de fe, ya. ¿Y qué dijimos lo que significaba fe? Que fe era la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, mi querido hermano. Él por fe le hizo caso a Dios y partió, mi querido hermano. Fue llamado a abandonar, mi querido hermano, todo lo que él poseía, todo lo que él amaba, por una tierra que no conocía. No nos revela, no nos revela la palabra de Dios cómo este varón llegó a conocer a Jehová. No, no, mi querido hermano, no lo menciona. Pero si vamos a la palabra en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 7, versículo 3, vuelve a reiterar la orden que él se le dio. Versículo 3 dice, y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Y aquí en Génesis capítulo 12, versículo 2 dice, y haré de ti una nación, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Mire qué promesa tan grande, una promesa que uno no puede visualizar así. Es tanta la información, ¿verdad? Para ese varón, imagínense, pero él por fe obedece, él sin saber a dónde iba, el lugar a donde iba y qué es lo que haría, partió. Como recién lo mencionaba, no nos dice la palabra cómo él llegó a conocer a Jehová, pero obedeció, mi querido hermano. Y lo más maravilloso de esto, mi querido hermano, yo digo, ¿cómo un hombre pudo obedecer algo que no veía? Dice aquí. Imagínense que a usted le digan váyase y usted, sin saber el lugar, tal vez se podría entender que una persona que no tiene nada, que no tiene nada a que aferrarse, pero que le ofrecen sin saber a dónde va, pero tal vez le va a ir mejor de donde estaba. Él era un hombre rico, mi querido hermano. Tenía riqueza, tenía todo. Y él partió. No vamos a decir que tal vez dejó las riquezas, no. La palabra dice que él se llevó todas las cosas, pero abandonó el lugar donde estaba, mi querido hermano. Dios separó a Abraham de su familia.
a una familia que dijimos que era el padre, Taret, era un idólatra, adoraba a otros dioses. Dios los separó de ellos, ¿ya? Y los llevó, los condujo, mis queridos hermanos. Los condujo de tal forma, mis queridos hermanos, ¿para qué? Para que sus descendientes, mis queridos hermanos, fuera una nación mesiánica, ¿ya? Que traería salvación a todas las familias de la tierra. El deseo del corazón de Dios es que su pueblo prosperara, ¿ya? Y Dios promete a Abraham grandeza y lo bendijo de diversas formas, incluyendo, dice la palabra, incluyendo, mis queridos hermanos, de bendiciones materiales. Y esto lo podemos corroborar en Génesis 13:2, dice, y Abraham era riquísimo. ¿En qué? En ganado, en plata y en oro. ¿Se da cuenta, mis queridos hermanos? Dios lo bendijo. Bendijo, podríamos decir, en todas las áreas, ¿ya? Y en Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14, dice, hacemos una conexión con el Nuevo Testamento, donde nos dice que Cristo a nosotros nos redimió de la maldición de la ley hecha por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Se da cuenta que se cumpla a cabalidad lo que Dios quería? Lo que quería hacer con Abraham, que esta bendición bendijese, ¿qué dijo? A toda la tierra, a todas las generaciones, incluyéndolo a nosotros. Mis hermanos, esto, mis queridos hermanos, comienza con nuestro renacer. Al convertirnos, mis queridos hermanos, en nuevas criaturas, ¿ya? En Cristo Jesús. Pero las bendiciones de Abraham implican otras bendiciones también. Otras bendiciones. El Señor quiere, mis queridos hermanos, que prosperemos espiritualmente, emocionalmente, físicamente y materialmente. ¿Ya? Las bendiciones son nuestras, ¿ya? Por su promesa, ¿ya? Y no necesitamos excusas, mis queridos, excusas del hecho de que esté incluido lo material. Si se da cuenta, Dios cuando bendice, bendice en todas las áreas. No deja ninguna área fuera. Esto no es para que se distorsione, para que digan, no, está diciendo algo de la prosperidad. No. La palabra dice que Él dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. En todo, mis queridos hermanos. ¿Ya? Abraham, mis queridos hermanos, tenía 75 años cuando salió de Aram. 75 años. 10 años más que yo, ¿ya? Salió de la tierra de Aram con su esposa, ¿ya? Obedeció a Jehová, ¿ya? Pero no se fue solo. No se fue solo, ¿ya? ¿Y qué le había dicho Dios? Que se alejara ¿de qué? De su parentela, ¿ya? Pero tal vez él, porque era demasiado bueno, mi querido hermano, no se fue solo, sino que junto a él se llevó ¿a quién? A su sobrino Lot, ¿ya? ¿Les parece conocido esto? ¿Verdad que sí? ¿Ya? Con todos sus bienes adquiridos y salieron para Canaán. ¿Ya? Y eso lo vemos en Génesis capítulo 12, versículo 5. Génesis 12, 5 nos dice,
Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Las personas, mis queridos hermanos, que habían adquirido en Aram, ¿ya? Eran esclavos, mis queridos, y otras personas que vinieron buscando ser alimentados y protegidos por ellos. De Harán hasta Siquén había una distancia de 640 kilómetros, mi querido hermano. En Génesis capítulo 12, versículo 7, apareció Jehová a Abraham. Le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar. Capítulo 12, versículo 7. Lo vamos a leer textualmente, dice. Es lo mismo, mi querido hermano, pero para que ustedes vean que en la Biblia sale esto, que no es nada que yo lo invente, sino que está aquí y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar. Y Jehová, quien le había aparecido, miren, mi querido hermano, le había aparecido, mi querido. Cómo este hombre obedeció cabalmente. Nada lo apartó ni un segundo de la petición de Dios. Cómo este corazón estaba dispuesto. Qué hermoso es cuando Dios toca el corazón del hombre y el hombre se dispone libre, soberanamente, ¿ya? No cuestiona, sino que se entrega en alma, cuerpo y espíritu. Así lo hizo Abraham, mi querido hermano. Cuando Abraham, mi querido, cuando hubo un tiempo, mi querido hermano, que hubo hambre en la tierra, ¿ya? Hubo una hambre en la tierra, tanta era la hambre, mi querido hermano, que no se podía morar allá, ¿ya? Entonces, Abraham tomó a su esposa y partió ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Hacia Egipto, mi querido hermano. Y esto, mi querido hermano, está en el capítulo 12, versículo 10, dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Allí, mi querido hermano, suceden situaciones que a usted tal vez le llame la atención, ¿ya? Así como me le llamó a mí, ¿ya? Dice, y que cuando iba en el camino, ya cuando Abraham le dice a Sara, la hace mentir, mi querido hermano, le dice que diga que es su hermana, porque ella era bella, realmente bella, ¿ya? Y Sarai, que era de hecho su media hermana, porque esa es la verdad, ¿ya? Y eso está, mi querido, nos vamos a adelantar para que usted vaya sabiendo que esto es verdad. En Génesis 20, capítulo 20, versículo 12, dice, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Mi querido hermano, ¿qué significa esto? Que cuando Abraham hizo esto, mi querido hermano, era la verdad, era su media hermana, ¿ya? Y en ese tiempo, mi querido hermano, había como una ley en ese tiempo, para no perder los bienes, mi querido hermano, se podía adoptar, ¿ya? Adoptar a la esposa, adoptar a cualquier persona. Y él adoptó a su esposa, ¿ya? Como hermana, para así conferirle privilegios especiales como el derecho a heredar. Era como podríamos decir en estos tiempos, una triquiñuela, ¿ya?
¿Para qué? Para que no se perdiesen, ¿qué? Las herencias, ¿ya? Por eso él da, se explica esta situación, mi querido hermano. Y como decíamos, Sarai era una mujer de hermoso parecer, era bella, dice la palabra, muy bella, ¿ya? Y cuando está allí, frente a los egipcios, porque eso, por eso Abraham hace mentira a esta mujer, una mentira media, ¿ya? Que le dijera, cuando le preguntaron a él quién era, él mintió y le dijo que era su esposa, o sea, su hermana. No le dijo que era su esposa, sino que su hermana. ¿Por qué? Por temor a lo que le fueran a hacer a él, ¿ya? Y en versículo 17 de capítulo 12 nos dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai de Abraham. ¿Ya? Dice, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Ya? Ya Jehová, mi querido hermano, intervino, mi querido, distrayendo la atención del faraón, distrayendo al faraón con grandes plagas, ¿ya? Y aquí dice, tal vez se podría referir a una plaga que atacase la piel, mi querido hermano, ¿ya? Lo que no nos dice cómo el faraón atribuyó tal plaga a la causa, a Dios. No dice cómo él lo, lo, lo atribuyó. Tal vez llamando a sus magos, llamando a sus consejeros, a sus sacerdotes, y así lo pudo él decir, ¿ya? Y es allí cuando él llama a Abraham y le dice que tome a su mujer, que tome todas sus cosas y se vaya, ¿ya? En el versículo 20 le dice, entonces el faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía, ¿ya? Y lo despidieron, lo echaron. Usted se acuerda perfectamente, esta lección la habíamos escuchado anteriormente, ¿verdad, mis queridos hermanos? En mis queridos, y este caminar de Abraham, mi querido hermano, a través de las escrituras, nos va demostrando cómo va él creciendo ya en fe, ya, y cómo es un hombre realmente cuando es guiado por Dios, ya. Él va mostrando su habilidad, mi querido hermano, eh, y su fe es probada, mi querido hermano, ya. Fue probada su fe en varios puntos, específicamente dice la palabra que en 3 puntos, ¿ya? Fue probado como líder, mis queridos hermanos, como un hombre rico para seguir a Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque un líder arriesga todo por su fidelidad a Dios, no le importa nada con tal de seguirle a Él. Y su confianza está depositada totalmente en Dios, ¿ya? Mis queridos hermanos, siguió él hacia Negev, el desierto de Negev se encuentra al sur de una línea que puede trazarse entre Gaza y el occidente del Mar Muerto, hacia el este. Así dice la escritura, mi querido hermano. Y allí sucede algo bien específico, mis queridos hermanos. Después de que dejaron Egipto, él se va con su sobrino ya y llegan al Negev, dice,
Dice, y el capítulo 13, versículo 3 dice, y volvió por su jornada desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Y allí, ¿qué pasa? Existen unas contiendas, unas peleas. Estas peleas no fueron entre ellos, sino que entre sus pastores, mis queridos hermanos. Ellos, por cuidar el ganado, existen diferencias entre los pastores de Lot y de Abraham, ¿ya? Entonces Abraham le dice a Lot que debido a esta disputa, este altercado que habían entre estos pastores, era conveniente que mejor el que iba para la derecha, que se dividieran, ¿ya? Le dijo, no es, el versículo 9 le dice, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí, si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y Lot alzó sus ojos y vio que toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, y antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, ¿ya? Él se fue para ese lado, mi querido hermano, vio que era bonito, que todo, se fue. Pero Abraham se va hacia el otro lado, mi querido hermano. Y Abraham acampa en la tierra de Canaán, dice el versículo 12, ya, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, ya. Y allí se quedó este varón, dice la palabra de Dios, ya. Pero, mis queridos hermanos, vemos aquí, aunque dice que el versículo 15, que por toda la tierra que ves, la daré a ti y a la descendencia para siempre. Dios le tenía promesas maravillosas a Abraham, mis queridos hermanos, maravillosas. Y aunque Lot, mi querido hermano, heredó de Abraham, se apartó de él y la promesa del Señor se mantendrán, dice, y surgirá otra línea de descendencia, mis amados. La vida de Abraham, mi querido hermano, la he estado un poquito resumiendo para que no se me aburren. Y en el capítulo 15, mi querido hermano, de Génesis, este capítulo es uno de los más importantes capítulos del Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque nos describe el pacto de Dios con Abraham. Un pacto que finalmente se consumó ¿en quién? En Jesucristo. En el Proverbio 11:8 dice, el justo es librado de la tribulación. ¿Y qué es lo que es la tribulación? La pena, la congoja, mi querido hermano. Mas el impío entra en lugar suyo. Una pena, mi querido hermano, agobiaba a Abraham. ¿Cuál era esa pena? Esa pena tan grande que tenía Abraham, mi querido hermano. Aquí la vamos a ver en capítulo 15, versículo 2, dice. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿quién me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Mis queridos hermanos, en ese tiempo, ya la palabra, como recién la mencioné, sin hijo, era la frase que a menudo se usaba para decir que, que se podía referir a la esterilidad, ¿ya? Eso significaba sin hijo, ¿ya? Y la esterilidad era como un castigo de Dios, ¿ya?
Y esa es la queja de Abraham ante Dios, ¿ya? Por eso le dice, ¿cómo se compagina, ya? ¿Cómo se compagina esto con la promesa del pacto? ¿Cómo? Imagínese, él inmediatamente pensó, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué me está hablando? ¿Ya? Y como le dije, antiguamente las costumbres permitían que un esclavo se convirtiese en heredero, ¿ya? Cuando su amo no tenía hijos, ¿ya? Pero aquí Dios le dice que no le va a heredar Eliezer, sino que será un hijo de él. ¿Y qué significa eso? Creer en las promesas que Dios te ha dado, mi querido hermano, es grande. El Señor, mi querido hermano, sabe mejor lo que nos conviene, ¿verdad? Él tiene los sueños de Dios son más grandes que los de nosotros. Nuestros sueños son pequeñitos comparados con los de Dios. Y cuando nosotros nos aferramos a Dios y cuando dejamos que Dios obre en nuestra vida, todo obra para bien, mi querido hermano. Y Abraham lo pudo constatar, ¿verdad? En el versículo 4 del 15, dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredarán sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mi querido hermano, este versículo, el versículo 6, mi querido hermano, el silencio de Abraham, mi querido hermano, manifestaba totalmente la aceptación de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Creyó fielmente, mi querido hermano. Creyó en ese reconocimiento formal y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. En el Nuevo Testamento nos enseña que el camino de Dios es aceptar confiadamente su palabra, expresada en la rectitud, en una vida de rectitud. ¿Cómo podemos nosotros llevar una vida de rectitud? Aquí la palabra nos está enseñando la forma de caminar, la forma de avanzar a través de la palabra. Nos estamos dando cuenta. Y a través de ella nos está mostrando a Abraham lo que nos depara. Aquí Abraham está enseñándonos, abriendo su corazón a través de la escritura, mi querido hermano. En el versículo 8 del capítulo 15 dice, y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas partió las aves y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo, Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza.
qué hermoso lo que el Señor nos está hablando, mi querido hermano. Dios está creando condiciones para la ceremonia de un pacto, casi exactamente como se hacía en otras culturas. Mi querido hermano, los pactos, así como seculares, se concertaban con sangre. Por eso es que le pide la becerra de 3 años, la cabra de 3 años, el carnero de 3 años, los palominos, todo eso, mi querido hermano. Y consistía en que los participantes del pacto pasaban entre las mitades, indicando que estaban irrevocablemente unidos. ¿Por qué? Por la sangre. El cortar el animal sacrificado en mitades, mi querido hermano, indicaban el fin de la vida presente a fin de establecer una nueva unión. ¿Ya? La naturaleza, mi querido hermano, esa naturaleza sagrada de esta unión era atestiguada, o sea, era confirmada por el derramamiento de la sangre. ¿Ya? Y su pacto, mi querido hermano, asumiría responsabilidad por su administración. ¿Ya? Este pacto, mi querido hermano, era entre Abraham y Dios, mi querido hermano. La unión que se origina era una iniciativa divina. Dios era el que se lo había propuesto, mi querido hermano. Y la ofrenda del sacrificio de sangre era un requisito para el pacto. La administración soberana de Dios garantizaba el cumplimiento de tal juramento divino. Mi querido hermano, Abraham ahuyentaba esa ave de rapiña, ¿ya? Sobre aquellos cuerpos muertos. Mi amado hermano, mientras Abraham estaba sumido en un profundo sueño, Dios le revela el futuro. 400 años, hermanos queridos, 400 años, la cuarta generación. Aquí, mi hermano, vamos a ir a la palabra del Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, versículo 17 dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, mis queridos hermanos. Aquí también el Señor se colocó voluntariamente a sí mismo por debajo de Abraham al concertar este pacto. Este dramático acto, mi querido hermano, prefigura la preciosa dádiva de su Hijo unigénito, quien accedió, mi querido, a morir en una infame cruz por la salvación de toda la humanidad. Como decía el hermano Luis, y como deberíamos decir todos nosotros éramos los que debíamos estar crucificados, no él, pero él lo hizo, mi querido hermano. Él lo hizo. Él se sacrificó por nosotros. Él fue, mi querido hermano, esa preciosa dádiva, un regalo para nosotros. Mi querido hermano, el horno humeante que estaba allí, mi querido hermano, esa antorcha de fuego, nos habla de una frase en la que el sustantivo modifica al otro. ¿Ya? Mi querido hermano, la manera
que no dos, sino uno solo. El fuego unió todo en uno solo, mi querido hermano, en ese ardiente fuego, ¿ya? Ese era el Espíritu Santo, el propio Chiquín, mi querido hermano, el Espíritu. Pasaba por entre los animales divididos. Mi querido hermano, Abraham creyó, mi querido hermano, creyó en ese pacto. Y ese fue un modelo, mi querido hermano, el modelo del Antiguo Testamento para el nuevo pacto en Jesucristo. Mis amados hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta aquí esta historia para que vayan meditando, para que vayan tomando en cuenta el sacrificio tan maravilloso que se revela ante nuestros ojos. Esta historia ya la hemos escuchado antes, pero no está de más que nosotros la repitamos, no está de más que nosotros volvamos a repasarla, para que no se nos olvide, mi querido hermano, que por estos hombres, estos grandes hombres, estamos aquí. El más grande de todos fue Jesucristo, aquel que dio la vida por nosotros. Y para que ustedes se queden con ese gustito de saber el final de esto, los esperaremos el próximo miércoles. Que Dios me los bendiga.